Hola chiques, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo lectivo 2021. Esta materia se intitula Trabajo y Ciudadanía y yo soy, digamos, profe Pablo. Vamos a dejarlo así, la presentación personal y diversos aspectos lo dejaré para el momento en que tengamos contacto presencial. Porque bueno, esto está publicado en YouTube de manera pública, vale la redundancia, y hay algunas vicisitudes que espero que afloren en el seno de un aula y que se queden ahí. No sé si me explico. Bueno, vamos a iniciar este nuevo año, este último año para ustedes. Es el fin, el principio del fin de un largo camino y mi propuesta es acompañarles en este tramo final lo mejor que se pueda. Tengo barbijo, es la costumbre, chiques. Estoy acá en la cocina de mi casa, en donde el año pasado tomé la decisión de hacer una pequeña pizarra, porque se veía venir que esto iba para largo. Así que nuevamente dando clases desde la cocina de mi casa, la cocina de los abrazos. Algún día mostraré por qué. Bien, seguramente habrán leído lo que publiqué de introducción a la materia y un poco esta clase es explicar esa introducción poniendo un poco la cara, poniendo un poco la tiza sobre la pizarra. La materia es trabajo y ciudadanía. Como digo, tenemos que analizar, reflexionar, diseminar ciertos dilemas relativos al mundo del trabajo actual y también respecto a la historia del trabajo, los modos de producción capitalista, los modos de producción socialistas y diversos aspectos relativos a la explotación, precarización, flexibilización laboral. Hacia la segunda mitad del año vamos a trabajar específicamente sobre cuestiones más prácticas, referidas a lo que es currículum vitae, entrevista laboral, test laborales, pasantías, contrataciones, etcétera, etcétera y etcétera. Como también digo en la introducción, a lo largo del año vamos a ir tratando determinadas fechas especiales en lo que respecta a lo que es ciudadanía. Por ejemplo, pronto vamos a tener una clase especial, yo las denomino clases especiales esas, ¿no? Clase especial sobre el 24 de mayo, por ejemplo. Una clase especial también vamos a tener el 1 de mayo, el 25 de mayo, posiblemente también el 9 de julio y 12 de octubre, aunque 22 de noviembre, tal vez. Vayamos viendo cómo venimos también con el contenido de la materia. Las clases especiales no forman parte del contenido ni del currículum de la materia, pero sí de algo que tiene que ver con la ciudadanía. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en un primerito y le preguntaba a los chicos cuándo había sido la Revolución de Mayo y no sabían. Bueno, entonces, básicamente, teníamos que saber que fue el 25 de mayo, por lo menos, y saber qué pasó en esa fecha. Pero bueno, en fin, yo calculo que ustedes lo saben, y si no lo saben, lo vamos a saber. Pero no me quiero ir por las ramas. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la materia. Si no nos cae un rayo, yo seguiré siendo profesor durante todo el año y los años que siguen, así que, digamos, no es que soy suplente ni que me voy a ir dentro de 2 meses ni nada por el estilo. La idea es que pronto pueda ya titularizar estas horas y quedarme definitivamente. Eso respecto a lo que es académicamente, ¿no? El tema de la materia. Pero también lo que yo les explicaba en el archivo
el fichero introductorio a ustedes y a sus familias, es que tenemos otros objetivos que quizás son más difíciles de cumplir, que es acercarnos lo más que podamos a un lenguaje terciario universitario, para que ustedes el año que viene puedan dialogar con los textos o con las cursadas de ese nivel, ¿sí? Porque, a ver, cuando digo dialogar no es tener una conversación, sino poder tener un intercambio, una entrada de información y un análisis interno de esa información para que puedan generar un conocimiento. ¿Se entiende? Ustedes no pueden quedarse con el lenguaje de escuela media en una universidad. Lo mismo les habrá pasado cuando fue el paso que ustedes tuvieron de la primaria a la secundaria. Se habrán dado cuenta que hay un montón de cosas distintas. Acá pasa lo mismo. O sea, ustedes el año que viene, muchos de ustedes van a ir a la universidad, espero que todos, o a algún instituto terciario. Entonces la idea es que podamos ir desarrollando a lo largo del año ciertas conductas, ciertos lenguajes, ciertos modos de tratar la información para que ustedes no se queden en una guía de preguntas. ¿Me explico? De hecho, mi propuesta es que no vamos a trabajar con trabajos prácticos como ustedes les conocen. Guía de preguntas 1, ¿qué fue lo que pasó? 2, bueno, quizás algo de eso va a haber, pero no va a ser sobre lo que se base la materia. Nuestra materia se va a basar en resúmenes, se va a basar en mapas conceptuales, se va a basar en líneas de tiempo posiblemente. Herramientas y productos que nos permitan el día de mañana afrontar un texto, afrontar una clase universitaria y poder obtener la información básica del tema que estamos tratando. ¿Sí? Y que podamos sentarnos en un examen ante una hoja en blanco y recomponer esa información que tenemos en nuestra cabeza. O ante un tribunal suena medio como juzgado, ¿no? Pero tribunal hablo de 3 personas que nos estén tomando un examen, porque les va a pasar un examen oral. Entonces, tenemos que desarrollar esas capacidades. Yo por eso quiero aportar mi grano de arena. Espero que mis colegas también lo hagan en sus respectivas materias y que no se queden con el mismo lenguaje que primer año, porque si no, el cambio que van a sufrir el año que viene va a ser demasiado brusco y algunos de ustedes no van a tener la entereza suficiente para decir me la banco y van a abandonar. Y yo no quiero que ninguno de ustedes abandone, que ante la primera dificultad se acuerden de esto que vamos a ver hoy y que digan, capaz que va como decía Pablo. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar eso, ¿sí? Con el tiempo, no nos apuremos, estamos complicados. Complicadas, por un lado, tenemos este espacio virtual en algunos coles y por otro lado tenemos espacios presenciales que poco a poco se van a ir recuperando, ¿sí? A medida que nos vayamos vacunando, volveremos a las aulas. Y ahí podemos trabajarlo con mayor intensidad. Y por último, otro desafío que tenemos es, quizás el más invisible de todos, es desarrollar ciertas capacidades psicosociales que nos permitan mejorar día a día. Me van a decir, ¿qué estás planteando, profe? Bueno, a ver, lo vienen desarrollando ustedes desde que entraron en primer grado, ¿sí? La sociabilidad con otras personas. Pero bueno, llega un momento en el cual ustedes están transitando el final de la adolescencia para entrar en el mundo adulto. El mundo adulto implica otros desafíos, otras responsabilidades, otras obligaciones. Entonces, esas habilidades que fueron desarrollando, hay que darle una vuelta de tuerca más, porque ahora van a ser los capitanes y capitanas de sus vidas, básicamente. Entonces, ¿qué me refiero con habilidades? Y
a todo, básicamente, desarrollarnos como personas, o sea, no sé, se me ocurre tener la habilidad de exponer oralmente y no quedarse así, duro o dura o dure. La habilidad de poder escribir un texto y que ese texto sea razonable, la posibilidad de saber fundamentar las ideas que uno o una propone, pero no me quedo solamente ahí, voy más allá, la habilidad de ser empático con el otro, la habilidad de ser solidario, la habilidad de sostener una idea propia por más de que la mayoría piense lo contrario. ¿Se entiende? La habilidad de lo que fuera, de leer bien, de saber elegir, de saber decir que no cuando hay que decir que no. Son todas cosas que yo, por supuesto, no las voy a poder evaluar en ustedes. Y no es la intención mía tampoco. Son cosas que introspectivas. ¿Sí? Yo voy a tirar varios términos que quizás ustedes no conozcan a lo largo de mis clases. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede consultar un diccionario o me puede preguntar, profe, ¿qué quisiste decir cuando dijiste introspectivo? Yo le voy a decir introspección. Introspectivo es hacia adentro, hacia uno mismo. Entonces, ese tipo de habilidades ustedes se van a dar cuenta a fin de año, cuando llegue las fiestas, estén brindando y digan, yo después de haber pasado por la clase de este pibe, profe Pablo, creo que escribo mejor. O que aprendí la palabra introspectivo. Wow, parece poco, pero no, es bastante, les digo. Poco a poco uno va aprendiendo. El aprendizaje no es algo que guía de preguntas, chao. Porque ¿qué pasa, chiques? Guía de preguntas, todo bien, les doy 20 preguntas y San Wikipedia. San Wikipedia pasa a ser San compañerito que hizo ya el trabajo, pasámelo, le cambio algunas palabras y listo. Sobre todo en este contexto. Ni hablar. Entonces, esa también es una habilidad que tenemos que desarrollar. La responsabilidad sobre los asuntos propios. O sea, ¿de qué sirve que Wikipedia me haga el trabajo o que Juan Pérez me pase su hoja y yo lo copie? ¿Qué aprendo? ¿Lo apruebo la materia? Sí, la apruebo. ¿Aprendí algo? No aprendí nada. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo, aparte de ser profesor en ciencias jurídicas, estoy estudiando el profesorado de historia. Y el año pasado no cursé, me perdí todo el año, porque no podía trabajar virtualmente y estudiar virtualmente a la vez, se me rompía la cabeza y decidí cumplir con mi trabajo. Y un compañero mío vino y me dijo, che Pablo, pero ponete las pilas, si las materias están regaladas, como diciendo los profesores te van a aprobar. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Le digo que no es porque me la regalen, yo voy a ser profesor de historia, yo quiero aprender historia, no es que quiero que me pongan un 7 o un 4 rasposo y ya. Yo el día de mañana voy a estar al frente de un aula enseñando a Napoleón y quiero saber lo que pasó con Napoleón. Si no, ¿cómo voy a hacer? ¿Se entiende? Entonces, esa habilidad de decir hasta acá llego y hasta acá aguanto y hasta acá digo, ¿qué es lo que yo quiero de mí? Es importante también, ¿no? Respetarse a uno mismo. Respetarse a uno mismo y decir, yo esto no lo puedo hacer así, porque yo quiero que esto sea de otra manera. Y yo me conozco a mí y sé lo que puedo llegar a ser y sé lo que no puedo llegar a ser. ¿Se entiende? Esto en el estudio, pero en todos los aspectos de la vida también. Bueno, no los quiero aburrir demasiado, ¿no? Esos son básicamente 3 ejes, ¿no? Lo académico específicamente, ese desarrollo de habilidades, ese lenguaje universitario / terciario que tenemos que ir adquiriendo, y por otro lado el tema de las habilidades psicosociales. Bien, como les dije antes, no vamos a trabajar con trabajos prácticos, quizás la primera parte sí,
ustedes van a ver que hacia la semana que viene, sobre todo si tenemos contacto presencial, les voy a dar un texto de un filósofo español llamado Mariano Fernández Enguita, que se llama, el texto, el artículo, se llama Con el sudor de tu frente. Es un texto que es de nivel universitario. Se los tiro así por las cabezas, o sea, arréglense. Y les va a costar un montón, porque a cualquier adulto que lo lea, le va a costar entenderlo en texto. Es un texto que yo leí cuando estaba haciendo el profesorado en Ciencias Jurídicas. O sea, no es que lo leí cuando empezaba la carrera. Pero es muy interesante, porque habla sobre la historia del trabajo. Y llega a una conclusión, cuando ustedes lleguen son creo que 16 páginas el texto. Es un texto largo, lo vamos a dividir en 2 bloques, ¿sí? 8 páginas, 7 páginas por un lado, y por el otro lado vamos a seguir trabajando, le vamos a dar bastante tiempo al texto, y vamos a llegar al final en donde nos vamos a sorprender entre todos con lo que plantea este filósofo. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿sí? Lo que sí es que vamos a trabajar con eso, pero antes de trabajar con eso, yo les quiero proponer una forma de trabajar los textos. Yo antes les dije que íbamos a trabajar con resúmenes. Bueno, entonces les quiero presentar en esta clase introductoria una forma de resumir que yo adquirí cuando tenía su edad. De hecho, me la enseñó mi profesora de historia, que se llamaba, o se llama en el mejor de los casos, Lucía Jacoponi. ¿Sí? En mi primer año del colegio secundario, me enseñó este método para resumir, que me ayudó a cursar mi secundaria y me permitió también aprobar todas las materias de la universidad. Yo estudié Derecho, es una carrera en la cual hay que leer muchísimo. Y esto que me enseñó esta señora me ayudó a manejar el texto de otra manera. Así que los quiero compartir con ustedes porque quizás es algo que les puede ayudar. Y quizás es la manera que ustedes pueden volcar en papel la información que yo les brinde o que les brinden los videos o los textos. ¿Sí? A mí me gusta llamar este método el método de las flechas significantes. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Porque cada flecha tiene su significado. Pero no solamente es una cuestión de flechas y significados, sino de jerarquías conceptuales. Eso es a lo que voy. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo fácil y después, si nos queda algo de tiempo, vamos a manejar otros métodos de conserva de información, como dije antes, las berenjenas en escabeche, ¿no? Esperen que voy a borrar. Bien, arranquemos con el tema de las flechas significantes. Supongamos que yo soy un profesor de historia y que hoy les vengo a hablar, en una clase estoy diciendo, ¿no? Sobre la Revolución de Mayo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer cuando yo digo, chicos, chiques, hoy vamos a hablar sobre la Revolución de Mayo? Van a venir y van a poner Revolución de Mayo. ¿Ok? Es el tema del día. Entonces, yo como profe digo, bueno, hacia mayo de 1810 los patriotas empezaron a debatir sobre la necesidad
de quitarle el puesto al virrey porque había caído Fernando VII en España. Bueno, Fernando VII ya es algo importante. Entonces podemos decir las causas, u orígenes, mejor dicho. O sea, el profe nos está diciendo por qué empezó el lío de la Revolución de Mayo. El origen fue caída de Fernando VII. Ahí ya tenemos la primera flecha. Y entonces vengo diciendo que hacia sigo hablando, bla, 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 digo cosas sin mucha importancia. Esto se aplica para una clase como para un texto, ¿no? Y digo, bueno, hacia la semana del el 18 de mayo se produce la semana de mayo. Bueno, semana de mayo 18, 25. Entonces, el 25 de mayo se produce la revolución. Perfecto. Seguimos acá, en el tronco principal. Se produce la revolución. Bien. ¿Y cuál es la consecuencia de la revolución? Dice el profesor o el texto. Es la conformación del primer gobierno patrio. Consecuencia de la revolución. Entonces, ¿de dónde voy a salir yo? ¿Voy a seguir en el tronco principal de la argumentación? No. Voy a arrancar acá. Voy a decir, sacar una flechita y decir, primer gobierno patrio. ¿Ven cuál es la diferencia? Empecé por acá ahora. La revolución. Y entonces el profesor va a empezar a hablar de cómo está conformado el primer gobierno patrio. Entonces va a decir que Cornelio Saavedra es el presidente. ¿De dónde lo voy a sacar? ¿De acá, donde tengo toda la información más o menos ordenada? ¿O de acá lo voy a sacar? Lo voy a sacar desde donde estoy hablando, desde el primer gobierno patrio. No, ni siquiera desde acá. Voy a hacer otra flecha acá y voy a poner presidente Saavedra. Voy a poner secretario Mariano Moreno. Todos en el mismo nivel estoy, porque estoy hablando de cómo está conformado el primer gobierno patrio. Ni siquiera estoy hablando de la revolución, ni siquiera estoy en el tema del día. No estoy hablando de Fernando VII, estoy hablando del primer gobierno patrio que lo tengo acá. Y después voy a poner, qué sé yo, vocales, Belgrano, Mateu. Bueno, en realidad está mal esto, ¿no? ¿Ven? Hasta ahí me puedo llegar a equivocar también, ¿eh? Voy a poner, si lo quiero hacer más prolijo, voy a poner vocales, como son varios los vocales, y saco de vocales. Belgrano, Mateu, Castelli, Alberti, y siguen. Se me acaba la pizarra. Bien. ¿Se entiende más o menos la estructura? Miren, tengo el tema principal, diversas informaciones que están referidas
al tema principal. Después, una información importante que surge como un subtema, primer gobierno patrio, y después estoy hablando de la conformación del primer gobierno patrio. Entonces digo, primer gobierno patrio, el presidente era Saavedra, secretario Mariano Moreno. Vocales, como son varios los vocales, pongo Belgrano, Mateu, Castelli, Alberti, Pla, Cuena, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tengan esto en la carpeta, lo tienen ordenado como una cascada de información. Y cuando vayan a estudiar, para hacer el examen o para hacer un trabajo práctico, para lo que fuera, y no tengan esto en papel, sino que lo tengan en su cabeza, lo que ustedes tienen que hacer, esto es un ejercicio bastante psicológico, inconsciente. Ustedes fíjense, si yo me quedo con este esquema mental, yo voy a decir, tengo que escribir o tengo que hablar sobre Revolución de Mayo, ¿no? ¿Cuántas flechas tenía Revolución de Mayo? 3 tenía. 1, 2, 3. La primera, ¿de qué hablaba? Algo de los orígenes, ¿no? Bien, no me acuerdo. Ahora que no me acuerdo. Pero la segunda decía de la Semana de Mayo. Ah, eso sí, del 18 al 25. Y después hablaba de la revolución y del primer gobierno patrio. Claro, bajaba una flechita, primer gobierno patrio, y ese tenía 3 flechas. Una hablaba del presidente Saavedra, el secretario Mariano Moreno, y después la tercera se abrían un montón de flechitas para abajo que eran los vocales. Se dan cuenta que ya más o menos la estructura está, no importa si el contenido todavía no lo llenamos. Yo voy a escribir algo o voy a decir algo de ese contenido, porque capaz que me acuerdo de todo esto y no me acuerdo de Fernando VII. Pero capaz que zafo en el examen sin mencionar a Fernando VII, sabiendo de las flechitas, sabiendo que me estoy olvidando de una. ¿Se entiende cuál es el punto? Si yo me acuerdo del esquema, no importa el contenido. O sí, en realidad importa, pero si me olvido de algo, capaz que zafo, si no es algo importante. Yo puedo aprobar un examen hablando de la Revolución de Mayo sin hablar de Fernando VII. Y quizás sin hablar de Cornelio Saavedra, pero más o menos sabiendo la información que yo tenía, estructurada de esa manera, sé lo que estoy diciendo y sé lo que no estoy diciendo. ¿Me explico? Ahora, quiero mostrar, acá abajo lo voy a borrar, esto de los vocales, porque estaría faltando que les muestre cómo puede llegar a seguir el esquema. Esto es algo que no es que se da así, se da de la manera que ustedes lo elijan. Pueden escribir párrafos enteros en cada flecha. ¿Me explico? Y por ejemplo, el profe sigue hablando y dice, qué sé yo, tira cualquier información más, como que fue el inicio de la independencia de la Argentina. Entonces, lo vamos a sacar de acá. Seguimos en el tronco principal, nos vamos abajo de todo. Inicio del proceso de independencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy hablando del tema principal, no estoy hablando del primer gobierno patrio, no voy a seguir hablando del primer gobierno patrio y voy a poner inicio del proceso de independencia. Estoy hablando de esto. En un texto y en una clase, en una conversación, en una exposición, mejor dicho, la información va y viene, va y viene. Y de esta manera lo que nosotros logramos hacer, como ven, la esquematizamos. La información. Es información esquemática. Entonces, es más fácil para estudiar y para memorizar. Esto es lo que yo les propongo que hagan con el sudor de tu frente. Este va a ser el trabajo práctico. Hacer el resumen con el sudor de tu frente. Va a ser un texto difícil, lo vamos a tratar el tiempo que sea necesario, pero lo vamos a lograr hacer. No se preocupen. Van a adquirir nuevos vocabularios, nuevas formas de leer. Es un texto que tiene muchas citas. Ustedes seguramente no están acostumbrados a trabajar con citas. Vamos a trabajar eso también. Lo podemos ver con el profe o la profe de literatura. Y tiene un montón de expresiones académicas que son bastante difíciles de entender. Pero ya lo vamos a ir viendo.
Bien, este es el método de flechas significantes. ¿Sí? Me gustaría mostrarles ahora otros métodos que pueden ustedes utilizar al momento de recopilar información en mi materia o en otras materias, por supuesto. Esto que estoy enseñando no es solamente para que lo hagan en mi materia. Lo estoy compartiendo para que les quede para otras asignaturas. Como dije, esto es un modo de tratamiento de la información bastante esquemático. ¿Sí? Yo me considero una persona bastante estructurada y esto a mí me sirvió muchísimo. ¿Sí? Ustedes piensan que para aprobar una materia como Derecho Civil me tengo que leer 2 tomos. ¿Sí? Entonces, hacer resúmenes de esta manera, resumir 2 tomos, y después voy y no leo el libro de vuelta, leo el resumen. ¿Se entiende? Pero bueno, cada personalidad tiene lo suyo. Bueno, espérenme porque tengo que mojar un poco esto. Como les decía, cada personalidad tiene lo suyo. Y hay personas que no son tan estructuradas de esta manera, sino que necesitan un poco de caos para entender la información. Entonces, hay otros métodos, entre los cuales hay uno que les voy a presentar, que se da en llamar mapa conceptual. Algunos le llaman mapa mental o también brainstorming. A mí no me gusta mucho, pero bueno, es mi tipo de personalidad. Quizás a ustedes les sirva más. A algunos de ustedes les sirva más. Vayamos de vuelta al ejemplo de Revolución de Mayo. Entonces, voy a poner en el centro de escena a la Revolución de Mayo, que es el tema del que voy a hablar. Y voy a tirar así en cualquier lugar, Fernando VII, caída de Fernando VII. Lo tiro ahí. Primer gobierno patrio. Y quizás acá, chiquito, ponga Saavedra, Moreno, vocales, 2 puntos y los vocales. ¿Se entiende? Inicio, proceso de independencia. O sea, tengo más o menos la misma información volcada, pero de otro modo, es una especie de mapa. O sea, eso es bastante también personal, la construcción de esto. ¿Qué lugares yo considero importantes de la hoja, no? Y para mí es importante este lugar. Entonces ahí pongo lo más importante. Y allá ni me interesa. Y allá tampoco. Y acá abajo justo lo importante. Bueno, ese es un modo también de volcar la información y lo pueden hacer ustedes con el sudor de tu frente. Yo no les obligo a que me hagan unas flechas significantes o que me hagan un mapa conceptual. Hagan como quieran. Invéntense el suyo propio si quieren. ¿Sí? Estoy presentando los diferentes métodos que yo conozco. A mí esto mucho no me funciona, pero bueno, nada, queda en cada cual. Y lo último que les quiero presentar es algo que seguramente ya habrán trabajado, porque es bastante propio de escuela media, y si no lo hicieron, sería bueno que lo empiecen a practicar, sobre todo aquellos que están interesados en seguir una carrera como historia, por ejemplo. Porque otra forma de conservar estas berenjenas que estamos compartiendo es con lo que se llama línea de tiempo. Lo que tiene la línea de tiempo es que nos permite tener una noción temporal de los sucesos. ¿Sí?
Entonces yo puedo poner, la línea de tiempo es básicamente una línea. Arranca acá y pongo la fecha, 1777, virreinato. La creación del virreinato de Río de la Plata. ¿Qué sé yo? Voy hasta acá, 1810, Revolución de Mayo. Voy hasta acá, 1816, Independencia. ¿Sí? Y así. Y puedo poner por periodos. ¿Sí? O sea, entre 1816 y 1820, Guerra de la Independencia. Se pueden poner diferentes informaciones, incluso se pueden poner imágenes, la línea de tiempo. Yo voy a ver si les busco alguna y se las publico para que vean. Esto es una línea de tiempo bastante simple que hice, ¿no? Es sobre todo para marcar sucesos históricos, la línea del tiempo. Sucesos históricos que pueden no estar relacionados con historia. Ustedes fíjense que en biología, por ejemplo, el desarrollo de, qué sé yo, de un ser vivo, ¿no? Primero está esto, después viene esto, después pasa esto. Pero sí, la línea de tiempo lo que tiene es tiempo, sucesiones. Entonces, esto no sé si les va a servir mucho con el sobre tu frente porque no habla mucho de fechas, pero sí habla de momentos históricos. O sea, primero estaba la explotación agraria, después los artesanos, después la producción en serie. ¿Se entiende? Todo es histórico en realidad, todo tiene un sentido histórico. Así que se puede hacer una línea de tiempo en cualquier materia humanística sobre la información que estamos hablando. Lo ideal sería tener un esquema de flechas significantes, un mapa conceptual y como ayuda una línea de tiempo. Para todo. Eso sería lo ideal, sería estudiar, sentarse a estudiar y tener toda la información volcada. Y si lo logran hacer, les va a ir muy bien. Quizás sean diploma de honor en cualquier universidad. Pero bueno, chiques, se está haciendo largo, la clase está haciendo larga, no quiero aburrirles, espero que hayan aprendido algo con esto. No comiencen a desesperarse con que cuándo tengo que entregar y que la actividad y que esto que lo otro y que no voy a probar y que tranquiles. Recién arrancamos, por favor, recién arrancamos. Ya aprendimos esto hoy, ¿ok? La semana que viene, con suerte, en algunos coles vamos a tener presencia. Me presentaré como corresponde y les conoceré a ustedes. Y ya arrancaremos con el sudor de tu frente, la lectura. Y poco a poco, a lo largo del año, vamos a ir aprendiendo otras cosas. Pero para mí lo más importante es que ustedes ya se metan con esto en la cabeza, la forma de estudiar. Cambiar el chip, salir de Wikipedia y empezar a pensar por ustedes mismos. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima y cualquier cosa estamos en contacto. Me buscan en los Classroom, me buscan en Edmodo. Ah, me olvidé de hablar de Modo. Por favor, conéctense a Edmodo. Por favor. Se van a dar cuenta a lo largo del año que es mucho mejor que Classroom. Y les va a servir muchísimo más. Yo voy a publicar todo en Edmodo y en Classroom, Drive, lo que fuera. Cada colegio tiene su cosa. Pero lo mejor es que estén conectados todos en Edmodo. Así que poco a poco lo vamos a ir logrando. Espero que sigan muy bien. Espero que vayan practicando estas cositas con otras materias, si quieren. Y la semana que viene arrancamos de lleno con el artículo de Fernández Enguita. Que tengan un lindo fin de semana y cualquier cosita estamos en contacto. Chau, chis.